At Stoneville Cotton, we love a good old-fashioned troublemaker. Like folks who grew up crashing mud puddles in their Sunday best, then took on running the family farm. You're our kind of people. And now, Stoneville is engineered with new Accent Flex technology, cotton's first quad-stacked herbicide trait. Stoneville Cotton, specifically innovated for changemakers, yield setters, and troublemakers. Always read and follow label directions. Tertulia Jurídica, episodio 203. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy me he traído a unos compañeros que, bueno, oye, hacía bastante tiempo que no se dejaban caer por aquí. Incluso también tenemos un invitado nuevo que se estrena hoy en el podcast. Bueno, y otro que se estrena aquí también en las tertulias, que ya ha pasado por aquí todos los sábados desde que empezamos a grabar sobre cine jurídico y arte jurídico. Pero antes de esto, vamos a hablar un poquito, os voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la relación que tiene el abogado con el cliente y, bueno, pues cómo tiene que comportarse en un despacho. Vamos a tratar también el tema de las expectativas, la confianza con el cliente, la confianza abogado-cliente y viceversa. Y bueno, para ello, pues me he traído a mi amigo Raúl Castro, Aida Casanova, Ángel Carapeto, Ernesto Manzano, Manuel Valero y Cristel Yago. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, oye, ¿quién se arranca? ¿No creéis que la relación, bueno, ya partimos de la base de que la relación abogado-cliente se basa en la confianza? Eso es esencial. ¿Os habéis encontrado en alguna ocasión una falta de confianza en vuestros patrocinados? ¿Habéis tenido que desistir de algún asunto por este tema en concreto? Por mi parte, no recuerdo. Y yo añadiría, o al menos es lo que modestamente yo practico, añadiría confianza y amistad, sin que caigas en que el cliente y tú sois uña y carne. Eso no, pero sí crear un clima de amistad. Yo, a ver, entiendo por dónde quiere llegar Manuel, pero la amistad, claro, aquí tenemos tengo un cliente que cogí hace relativamente poco que me llama o sea, lo primero que me dijo fue churra. O sea, fue el primer nombre con el que se dirigió a mí. Me dijo, Ángel, churra. Y le dije, mira, puedo tener ese órgano reproductor masculino, pero no quiero que me llames así. Es más, soy tu letrado y me tienes que hablar con respeto. Puedo aceptar que me digas Ángel y que no me digas Don Ángel. Por ahí yo creo que podemos pasar todo. Pero la gente es que muchas veces cuando le das la mano te coge el brazo y si no te coge entero es porque pesan 90 kilos y no tienen fuerza. Pero hay que tener un poquito de cuidado con el tema del pasarse. Porque no es porque nosotros no pongamos límites, sino porque los clientes propios no ponen límites. No sé qué pensáis. Yo creo que creo entender que cuando habla de amistad lo que se refiere es una relación de lealtad y una relación no de cierta confianza, pero no de excesiva confianza. Igual, de hecho, toda la parafernalia que rodea un poco al abogado, empezando incluso por el traje, que te crea cierta autoridad, creo que tiene un poco como objetivo crear distancia entre, ¿no? Tener una relación un poco aséptica, formal, cordial, incluso con ciertos rasgos de no sé si llamarlo amistad o lealtad o cercanía, pero eso, que no se confundan las cosas, que no me llames churra y que bueno, que no te tomes unas confianzas que no ha lugar. No lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Me imagino. No lo ha vuelto a hacer. A mí me pasó del revés porque me equivoqué. No voy a dar muchos detalles por si me escucha, pero le llamé guapetón porque le puse un WhatsApp, me equivoqué pensando que era otra persona, puse guapetón cuando me di cuenta. ¿Me vas a escribir a mí, Ernesto? Correcto, sí. Pues te iba a escribir a ti. Yo dije ¿sí? de broma, pero te iba a escribir a ti. Y no es broma, te iba a escribir a ti. Puse guapetón y digo, ¿por qué no me contesta? Y cuando pasó un tiempo y me contestó, no me dijo nada y le llamé yo, me disculpé
porque no me había dado cuenta de que le había dicho guapetón. Pues yo creo que eso, por lo menos de forma voluntaria, es en lo que no hay que caer. Querida Llamarle audiencia, guapetón a un cliente. querida audiencia, me acabo de poner colorado como un tomate y aquí los demás pueden corroborarlo. Me ha entrado un calor de que Ernesto, el tío más guapo y que más sabe prácticamente de derecho penal de este podcast, me diga guapetón. Es que a mí eso me llena de orgullo y satisfacción, de verdad. Yo Bueno, creo no, Perdón. perdón, no. No. Bien, no es mi caso, no es mi caso. Es que yo, más que clientes, he conseguido amigos. La relación, yo entiendo la amistad, que el abogado sea accesible y sea también como un confidente. Yo creo que al hilo de lo que estaban diciendo Ernesto y Manuel, yo creo que depende mucho de la jurisdicción y del perfil de cliente. Es decir, por ejemplo, es verdad que en familia se crean vínculos de extrema confianza con los clientes, tanto con independencia de que tus clientes sean los dos porque sea un mutuo acuerdo, como que sea un contencioso. Pero es verdad que hay otros ámbitos, como por ejemplo puede ser el contencioso administrativo, la rama laboral, si te dedicas sobre todo a la gestión la cartera de clientes, por ejemplo, la administración pública. Es cierto que ahí sí que se marca muchísima más distancia en la relación. Hay una relación de confianza, pero bueno, al final no deja de ser una relación de confianza que se ha basado en haber conseguido esa licitación. Es decir, no había un conocimiento previo más allá de los méritos que has conseguido acreditar en ese contrato. Claro. Y la confianza en ese tipo de perfil de clientes se va ganando con el tiempo. Sí que es verdad que respecto a lo que decía Manuel del tema de la amistad, yo creo que también esto es como muy generacional. O sea, es verdad que los abogados de su generación sí que hacían muchísimos más vínculos con los clientes de los que probablemente se puedan hacer a día de hoy. Y ya otro campo en el que podríamos entrar es qué ocurre cuando el cliente además era amigo antes de ser cliente. Y ahí es donde ya vienen las verdaderas desavenencias muchas veces, porque no saben separar muy bien lo que es la amistad de la profesión. Eso es complicado, ¿eh? Nunca he tenido un cliente amigo, un amigo cliente, jamás. Para mí ha sido un principio, como jamás he defendido asuntos propios, sino que se los he dado a otro compañero, o asuntos de mi familia. Yo creo que esa parte es importante, lo que dice Manuel y lo que dice Cristel, porque obviamente llevar un asunto propio por uno es un lapidante para ti mismo, ¿no? Y incluso llevar algo de un familiar o un amigo, porque ya no es el resultado, porque nosotros no podemos ofrecer un resultado porque no podemos hacerlo, ¿no? No podemos vender ese resultado. Pero sí es verdad que cuando tienes una familia, pues tienes esa presión extra, o un amigo tienes esa presión extra de hacerlo mucho mejor de lo que vienes haciéndolo siempre, porque además el resultado, aunque no dependa de ti, va a recaer sobre ti mucho más, porque no solamente vas a perder un cliente si la cosa no va bien, puedes perder por la amistad o puedes perder incluso la relación familiar. Claro, para mí asuntos en los que he llevado a amigos, he llevado a familiares, es verdad que la presión extra está ahí, eso es indudable, pero creo que cuando trabajamos poniendo el corazón, el alma y el esfuerzo, la otra parte lo recibe así. Ojo, si hacemos el esfuerzo de que así lo vea, porque más allá de que se pueda hablar de si algunos clientes pueden llegar a ser amigos o no, bueno, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero, y más allá de lo que comentaba Cristel, de la jurisdicción, que yo sí que creo que es verdad, ¿no? Que cuando nos metemos en determinadas jurisdicciones en las que los procedimientos duran años, incluso, por ejemplo, en familia, ¿no? Cuando acabamos con el divorcio, a veces es el primer paso, luego llegan años de que continúan las contiendas y los problemas. Pero yo sí que creo que hay una serie de características que como abogadas y abogados tenemos que tener de cara al cliente y de forjar esa relación de confianza, porque es verdad que es muy fácil decir, bueno, el cliente tiene que confiar en nosotros, nos tiene que contar las cosas, tenemos que ser su confidente, pero ahí hay una serie de características que tenemos que intentar tener nosotros como abogados para que eso sea así, ¿no? Efectivamente, tenemos que comunicar bien. Esta parte de lejanía y de barreras, bueno, cada uno trabaja como quiere, pero yo sí que creo que hay una parte de la comunicación que tiene que ser sencilla, accesible y fácil al cliente, porque si no enseguida se marca la distancia y les cuesta, ¿no? Incluso preguntar, porque se pueden sentir un poco que están fuera de lugar. El tema de escucharles, ¿no? Esta escucha activa, escucharles de verdad, ponernos en su lugar, esta empatía. Cuando
hay una serie de herramientas que ponemos en nuestro trabajo, independientemente del asunto que llevemos e independientemente del cliente, yo creo que eso facilita que la relación vaya por buen camino. Luego el resultado será el que sea, ya sabemos todos que no ganamos siempre. Una parte, pero también quiero expresar lo siguiente. Yo al cliente le informo de todo. Es Claro. decir, pero de todo, no solo de palabra, llamándole por teléfono, sino que le digo, vente. Vamos, ahora como hay correo electrónico no tengo problema, porque le envío la resolución del juzgado, mis escritos o mi demanda. Es decir, que yo no tengo... Yo también. Yo lo del copyright, eso que practican compañeros y compañeras, pues, no es mi estilo. Yo a los clientes les hacía acudir al despacho, toma, esto es lo que el escrito que he presentado o la demanda, etcétera. Y luego quería meter una cuña en esto de, bueno, ya ha quedado claro que nunca tuve amigos clientes, es decir, eran antes amigos y luego son clientes, y es que si yo hago un balance de mi vida como abogado, que ya son 50 años en la profesión, la pura verdad es que los pocos conflictos que he tenido con clientes, que podrían ser, no sé, 2 o 3 conflictos serios y etcétera y tal, han sido en clientes privados. Porque en clientes de oficio jamás recuerdo un conflicto. Hay una cosa que ha comentado Aida, que me he quedado con ello, y creo que podemos sacarlo aquí, es como la generación de expectativas con el cliente. Porque es algo muy importante y es algo yo creo que los abogados jóvenes podemos pecar muchísimo de esto, y es en el caso en el que nos llega un cliente por la puerta, o te llega para un tema de lo que sea, ¿no? Y tú por el miedo a perderlo, por el miedo a no captar ese cliente, le digas, bueno, sí, esto es relativamente sencillo, tal, el porcentaje de poder ganar esto es bastante alto. Esto le puede generar al cliente unas expectativas muy altas de lo que va a recibir de ti. Y al final no dependemos de el trabajo, sí, lo podemos generar nosotros, pero el resultado no depende de nosotros. Ángel. En mi opinión hay que huir de porcentajes, ¿eh? Claro. Ese es un discurso muy peligroso para el letrado. Nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo no depende de forma entera ni completa del trabajo del abogado, depende de muchos factores que son ajenos a nosotros, de forma que incluso yo lo que siempre le digo a los clientes es que incluso en las mejores condiciones, es decir, teniendo razón jurídica, teniendo un historial de jurisprudencia a nuestro favor, estando en manos del mejor abogado posible y teniendo enfrente al peor abogado posible, incluso en esas circunstancias el éxito no está garantizado, porque depende, pues, de muchos eventos que no controla el abogado, ¿no? Y ahí hay procedimientos en los que el porcentaje es mayor y menor y mejor no entrar. Si, por ejemplo, hablamos de un procedimiento judicial civil en materia constructiva, por ejemplo, en el cual el pleito es principalmente pericial, pues ya ahí las variables se pierden, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese es un debate que hay que evitar siempre. Y si es cierto lo que dice Ángel, que a lo mejor cuando empezamos a ejercer tenemos más tendencia a darles esas seguridades a los clientes por el temor a perder al cliente. Pues yo creo que hay que recordar siempre ese aforismo, y los abogados somos muy de aforismo, pero entre otras cosas porque nos ayudan a recordar principios que son muy vivos y que tienen mucha importancia y que son reales en la práctica. Ese principio que dice que al abogado no hay que decirle lo que quiere escuchar, sino lo que tiene que escuchar. Y la confianza mutua, la relación, ya se ha dicho varias veces en esta tertulia, que la relación del abogado con su cliente es una relación de confianza. Esa confianza nos obliga a decirle lo que necesita escuchar, aunque no sea lo que él quiere escuchar. Sí, bueno, comentando, si me lo permitís, comentando lo de Ángel que acaba de hablar. De principio yo sigo un método, separando lo penal, porque sí, en el penal yo le suelo decir al cliente, mire, tenga usted la idea de que acaba de venir una iglesia, estamos un confesionario, yo soy el cura, dígame la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, nunca te la digo.
No, esa quedaría. es buena, porque además te aparecen con cosas pasados Exacto, 2, 3 días. te enteras en el juicio, en el oral, que te pegan una puñalada en la espalda. Oye, pero una cosa... Y se mantiene la cara, ¿eh? Sí. Pero una cosa es lo penal... ¿Por qué no me lo has dicho antes, no? Es que yo... No. Pero bueno, te quiero decir que una cosa es lo penal, una cosa es lo penal y otra cosa es lo civil, contencioso, mercantil. Aquí yo siempre seguí un método. Y el método era, bueno, explíqueme su caso y ahora documénteme. Y dígame qué pruebas voy a tener para eso. Claro, si yo veía que el caso ya era impresentable, le decía, mire, no se lo voy a llevar, ¿no? Porque no me interesaba llevarlo. Y si ya el caso era, vamos a decir, que veía posibilidades, entonces, bueno, pues le asesoraba y le adiestraba y le leía la cartilla en las pruebas que iba a necesitar, los pros, los contras y tal. Y cuando el cliente me preguntaba, don Manuel, ¿entonces usted cree que eso lo vamos a ganar? Yo siempre decía, es que no sé dónde he echado la bola de cristal, entonces no se lo puedo ver. Esa Muy buena, esa es buena. Aquí y luego Sí, también les decía, bueno, ese aforismo, Ángel, el aforismo de que una cosa es tener razón, ¿no? Otra cosa es saber defenderla y otra cosa que te la quieran dar. Claro, porque claro, hay cosas que las he ganado en la apelación o las he ganado en el Tribunal Supremo, pero en instancia me he encontrado con sentencias como vosotros os habréis encontrado, bueno, vamos, de libro, de ponerlo como ejemplo de la barbaridad. Pero ¿no? es cierto, Manuel, que muchísimas ocasiones, y yo que soy de los que menos tiempo lleva ejerciendo, de los que están aquí presentes, en muchísimas ocasiones, en alguna ocasión me he encontrado en el que el cliente, o sea, un rato antes de entrar en sala o incluso en un, yo qué sé, por ejemplo, en un CEMAC o algo así, te ha llegado el cliente y dice, no, es que tengo tal cosa con esta persona. Pero por favor, sí. estas no cosas, eso, dímelas antes, ¿no? Es que yo pensaba que esto no te lo tenía que decir, bueno, pero es que está relacionado con el conflicto que estamos teniendo. Que mira, Angélica y yo tenemos un cliente que bueno, yo antes del juicio le cito en el despacho y le preparo bien. Y luego llega el cliente allí en la sala, dice barbaridades o el no derecho, las dice, el derecho a la última palabra, Manuel. Claro, entonces, ese derecho que muchas veces... Dale, Raúl, dale. Ese derecho que muchas veces decimos no digas nada, muchas veces al final no nos hacen ni caso. No. Sí, pero eso yo de no digas nada lo hago en la guardia, es decir, tú no absolutamente nada y tú tampoco digas nada. ¿Por qué? Porque el trabajo lo tiene que hacer el Ministerio Fiscal, no tú. Es decir, que haga el trabajo el Ministerio Fiscal. Sí, pero también la persona se pone... Hay que tener en cuenta que, bueno, todos los que estamos aquí hemos pisado sala y bueno, le tenemos el respeto que tenemos que tenerle, pero tenemos que pensar en el cliente. O sea, el cliente cuando llega a la sala, muy probablemente es la primera o la segunda vez que se deja caer por allí. Sí. Cuando ve la estructura, a su señoría, fiscal, en el caso en el que tengamos al Ministerio Fiscal, el cliente se acojona. Hay que decirlo. Sí. Y el cliente se asusta. Y si le dices, su señoría, ¿tiene usted algo que decir? Dice, sí. Y lo larga, muy probablemente. No es mala idea, Ángel, no es mala idea a los clientes antes enseñarles brevemente un vídeo de lo que va a ver, ¿eh? Sí. Eso no es una mala idea. Es decir, que el cliente se sienta cómodo y esa comodidad se la va a dar el saber dónde va a estar situada cada parte, que lo vea, ponerle un fragmento de un vídeo de un juicio para que vea dónde está el juez, quién es, cómo viste, dónde está, y que cuando se ve allí en la sala no sea la primera vez que lo ve, ya es la segunda, y ese espacio de confort ya se lo ha creado. Importante, ojo, y no solo en juicios, en temas penales, también en las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, en declaraciones también a veces tenemos que explicar
que muchas veces van a ser de cualquier manera. Yo he tenido, y seguro que vosotros también, Raúl, te habrá pasado también, declaraciones entre las mesas de los funcionarios y funcionarias, cogiendo el expediente uno sin poder sentarnos. O sea, que a veces hay que explicarles que puede ser en sala, que puede ser de determinada manera, donde nos vamos a sentar cada uno, o en juicio con la toga y tal, y otras veces toda esta parte que se sienten un poco de, pero bueno, ¿esto qué pasa aquí? Y aquí me va a estar escuchando el de al lado, que está con otra declaración al mismo tiempo, o sea, todo de cualquier manera, ¿no? Yo creo que y ahora me corregiréis, Raúl, que has hablado menos si quieres, pero esto que decís, ¿no? De toda esta escenografía es importante, bien a través de un vídeo, como decía Ángel, o bien un poco contextualizando, ¿no? Para que se sientan más tranquilos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Aida. Tanto antes, sobre todo en derecho penal y sobre todo cuando el cliente va como investigado o acusado, pues es muy importante antes del acto de que se trate, sea una declaración o un juicio o lo que sea, pues es un poco importante prepararle sobre todo para que el cliente pueda ir tranquilo. Que tranquilos nunca van a ir. Al luego principio te van a decir también, que están tranquilos, pero cuando llegan allí se desmoronan. Y luego pues, también es muy importante después del acto de que se trate, porque hay veces que el cliente ve o escucha cosas que no entiende y se pone muy nervioso. Sí. Yo, por ejemplo, eso me recuerda a una declaración que tuve, pues la declaración fue normal. Y cuando salimos me dice el cliente, pero oiga, ¿cómo que cuando me ha venido a preguntar la jueza me ha dicho que sí, no sé qué, que sí 2 años de cárcel? Y claro, pues lo que yo le... coger dinero, Manuel. Me tocó, no, es que me tocó explicarle y con todo el gusto lo hice. No, mira, lo que te ha dicho la jueza es el tema de que si tú no te presentas al juicio y se te piden menos de 2 años, el juicio puede continuar sin ti, pero eso no quiere decir que te van a condenar directamente. A veces nos pasa que normalizamos cosas que no necesariamente son normales o damos por hecho por estar habituados cosas que, bueno, como la puesta en escena, ¿no? Que tú estás habituado, incluso a ti también te pone tenso porque igual, pues bueno, pues tienes una responsabilidad a la hora de entrar en sala. Pero nos pasa incluso hasta en la cosa más nimia. A mí, yo recuerdo que me decía, aún me pasa, pero me decía mi maestro cuando yo explicaba cosas al cliente, que intentar adaptarme al nivel, bueno, cultural, entre otras cosas, que pudiera tener el cliente. Si ya le hablas con tecnicismos, igual que cuando tú vas al taller y te empiezan a hablar... Lo pierdes. No sé qué, Dios, es que no sé de qué me estás hablando. Claro, si controlas un poco, pues medio te puedes defender. Pero es igual, o vas al médico y te empieza a hablar con tecnicismos, pues no te enteras. Pues cuando vas cuando viene el cliente y le tienes que explicar, pues bueno, su procedimiento, pues no le tienes que dar una clase magistral de derecho. Le tienes que explicar con palabras llanas, que por mucha formación que tenga, seguramente no será jurídica porque por algo está ahí para que tú le ayudes. Y eso pasa desde que entra por la puerta que tienes que explicar su asunto hasta después en este tipo de cosas que estamos diciendo, ¿no? Que vas a sala y das por hecho que le van a decir, no sé, incluso hemos hablado de lo que pasa al final del juicio, pero también lo que pasa antes es que te dicen, ¿quiere usted perjudicar o favorecer a la otra parte? Yo, perjudicar. ¿Quiere? Es que ¿Sabes qué pasa? Es muy espontáneo y es muy natural, pero que... es que es un tipo de detalle. Ese es un error que yo he observado mucho en... Alguna vez sin querer lo habré hecho yo, no el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero el problema es lo que vienes diciendo tú, Ernesto, que al cliente hay que hablarle como hay que hablarle, de una forma que le entienda. En definitiva, cuando hablas con el cliente, cuando le explicas algo, tienes que decírselo al cliente, no como si te lo estuvieras diciendo a ti mismo. Pedagogía. Vosotros, Pedagogía. Ernesto, Raúl, ¿no pensáis vosotros, bueno, y el resto, que muchas veces esa manera de hablar de cara al cliente con tecnicismos puede ser por un complejo del propio abogado, una inseguridad en cuanto a su saber hacer, que demostrar que tienes experiencia, formación, que conoces el caso, no es incompatible con hablar con tranquilidad? Y a mí a veces me da la sensación que tienen
que demostrar una cosa que no es necesaria, yo creo que, ¿no? Quizá eso creo que lo potencia, sobre todo al principio cuando eres más joven, pero creo que al final es inercia. Creo que Sí, puede estás ser, que luego acostumbrado a viene ese ya de lenguaje inercia. y luego ya pues dices, que estoy hablando con el cliente, que no estoy hablando Pero con el compañero en la fíjate, oficina que le estás contando el pleito a tu colega, que estás hablando con un claro, cliente, explícale. pero fíjate, Ernesto, yo te diría que realmente cuando sabemos mucho de un tema, el poder hablar claro y sin todo ese tecnicismo hace que realmente demostremos que lo conocemos mejor. Si somos capaces de simplificar lo difícil, totalmente de acuerdo. claro, es una manera de realmente demostrar que lo conocemos. Podemos hablar, yo por ejemplo en redes sociales hablo de derecho y normalmente no me dirijo a abogados, me dirijo al público en general y hablo de derecho igual. No es incompatible el saber algo con expresarlo de una manera que se entienda. Y luego otro tema que quería también introducir, a ver qué opináis al respecto de esta relación con el cliente, la necesidad muchas veces, o yo creo que debería ser casi la obligación por nuestra parte de dar más allá de lo que estrictamente se nos requiere a nivel legal o a nivel jurídico. Me refiero, por ejemplo, un ejemplo práctico que alguna vez he comentado en redes sociales en temas de familia. Por ejemplo, la ratificación en un convenio regulador, que es con un mutuo acuerdo, donde no es necesario que vayamos los abogados, pero sin embargo creo que aportamos un valor extra, un acompañamiento que al cliente sí le hace falta, correcto. Y como este ejemplo me refiero a otros tantos en los que realmente nuestra obligación no es tal, pero sí que aportamos ese plus de valor que nos puede diferenciar de otros compañeros y que al cliente le deja huella sobre nuestra profesionalidad y trabajo, ¿no? Y además, aquí vas por otro sitio, pero por donde lo has explicado, yo creo que en realidad, en el fondo, aunque no esté escrito, forma parte de nuestra obligación. Debería ser, claro. De hecho, el tema que está rondando alrededor de toda la tertulia de hoy, que es esa confianza o esa línea de confianza entre el abogado y el cliente, se forja precisamente en esas circunstancias, que el cliente, aunque pueda acudir sin abogado a un acto, va a ser un acto en el que se siente completamente desvalido, en el que no sabe lo que va a hacer, en el que va a ser temeroso de que si va a poner la firma está disponiendo de algo que no debería, y la sola presencia de su abogado le da la tranquilidad suficiente de que todo está en sus manos. Esto me recuerda a algo que iba a decir antes, pero a lo largo de la tertulia pues no siempre ve uno la posibilidad de decirlo, y era que cuando hablábamos del tema de las expectativas que introducía Ángel, yo decía, sí es cierto que cuando empezamos podemos tener la tendencia de generar expectativas en el cliente para generar confianza, pero la confianza se genera en realidad de otra forma. Es decir, en esas reuniones no se trata de prometerle que vamos a ganar algo por mucho que el proyecto pueda tener un pronóstico muy favorable, sino se trata sobre todo de que con la explicación que nosotros le demos, el cliente se dé cuenta de que está en buenas manos, de que el abogado en el que está es un abogado que conoce la materia, que va a ser capaz de asumir incluso cualquier eventualidad negativa o positiva que se produzca a lo largo del procedimiento, y que pase lo que pase, su abogado tiene la capacidad suficiente para reconducirlo a su favor. Y eso hay que generarlo en esa reunión, sobre todo en esa primera reunión, cuando el cliente es nuevo, etcétera, hay que generar esa sensación. Luego, perdona que me estoy yendo un poco más, pero es que también cuando estabais hablando de lo de adaptar la explicación al cliente, a mí me resultaba o me creaba una paradoja, porque yo soy especialista, como sabéis algunos, en derecho administrativo. En derecho administrativo el cliente medio, o por lo menos el que accede a mí, no es, bueno, normalmente es un cliente muy especial, que es mucho más problemático de explicar, porque si es de un nivel social o cultural más bajo, reducir o explicar de una forma sencilla puede ser hasta cierto punto fácil. El problema es cuando tienes un cliente que tiene conocimientos de derecho o cree que tiene un conocimiento amplio de derecho, pero realmente de la materia no la controla en absoluto. Y ahí sí que es muy problemático adaptar el discurso y explicárselo. Es que esto me lo dijo mi primo que estudió Derecho en el 95. Efectivamente. O tratar, o cuando tienes un cliente arquitecto y estás llevando un contencioso administrativo sobre un tema de urbanismo y el cliente te dice, pero es que el artículo dice, y a ver cómo le explicas tú las distintas versiones en la distinta jurisprudencia menor de criterios interpretativos de ese precepto y cómo lo casa el Tribunal Supremo. Pero eso no es lo que dice el precepto.
me he encontrado 1000 veces con ese problema. Claro. Y yo creo que es mucho más problemático un cliente que medio conoce el derecho y la materia, explicárselo para adaptarlo exactamente a su nivel y que lo comprenda. Bueno, Yo creo que realmente todo esto que hemos hablado lo que sienta precisamente son las bases de esa relación de confianza que hemos empezado hablando, porque si desde la primera reunión, sin perjuicio de que nos ocurra todo lo que ya estamos hablando aquí, pero el cliente ve que tú le eres claro, le eres transparente y no le dices lo que quiere escuchar, sino quizá la realidad de la viabilidad jurídica que tiene el asunto que te plantea, aunque puedas perder al cliente, yo estoy convencida que cuando vuelva a tener otro problema, ya ha sentado esa relación de confianza y se va a acordar de la sinceridad que le diste en esa primera reunión. Entonces, de hecho, un pequeño... la clave del éxito de esa relación abogado-cliente para que se alargue en el tiempo, sea duradera, y luego, al hilo de lo que ha dicho Aida, estoy completamente de acuerdo. O sea, hay muchos casos en los que creo que cuando hacemos ese acompañamiento que legalmente no es necesario, es como acompañarles en el duelo. O sea, a mí me ocurre mucho en los procedimientos de familia, cada familia evidentemente lo toma de una manera, pero es verdad que muchos matrimonios, el hecho de la ratificación es como el poner fin a y necesitan ese acompañamiento y por lo menos esa seguridad de que no lleguen al juzgado, que el funcionario tenga un mal día y encima les atienda súper mal, ahora en época COVID te haga firmar en el pasillo y esa frialdad les genera todavía muchas más inseguridades que si tú previamente les has explicado cómo va a ser la situación y encima los acompañas y les puedes resolver las dudas que les surjan en ese momento. Entonces yo creo que las claves son eso, estar, digamos que al 100%, pero desde el minuto cero. Pero Sí, si pasa en... yo voy a todo, ¿eh? Yo voy, en eso estoy 100% de acuerdo con vosotros. Y habéis tocado un tema, me parece que ha sido Ángel, ¿no? Ha tocado Nos vamos a tener que cambiar el nombre, Ángel. Sí, Ángel 2, no el de los cascos. Entonces, Ángel 2. El que le sobran dedos, no, el otro. Porque es que no veo el apellido. ¿sabes? Carapeto. No lo veo porque sale con la letra muy pequeña. Sí, yo he tenido ese tipo de clientes que te dan sopas con ondas. Yo ahí siempre les he parado los pies. Dígame si tiene alguna sugerencia, algún consejo, pero práctico, no jurídico. Dígamelo usted y yo lo asumo. Ahora bien, el que lleva el asunto soy yo. ¿Es usted abogado? Llevamos ya prácticamente 40 minutos de grabación. Llevamos ya prácticamente 40 minutos de grabación. Familia, por mí continuábamos, pero esto tiene su limitación temporal y hay que ponerle fin, porque si no, nos podíamos llevar horas, incluso días. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify y en iTunes. Y recordarte que nos escuchamos mañana aquí en tu podcast Vaya Película, de la que vamos a hablar mañana. Vaya película, Ángel, 12 hombres sin piedad. Buenísima, ¿eh? Así que preparad las palomitas que mañana la comentamos. ¡Chao! Bueno. Adiós. Adiós a todos y encantado de conoceros. Thinking about starting a new fitness or weight loss program? I've got a story you have to hear. I'm Lacey Green, a super trainer with Body. I had a client who came to me because she was really frustrated that every gym or trainer she tried made her feel bad because she was a beginner. She had tried it all, but she just felt humiliated. And that's when we started working together, and I took her through my 3-week program called For Beginners Only. Once she realized that she wasn't the problem and that she just needed the right program, she started to get results, and now she's completely unstoppable and feeling so confident. And I can do the same for you. On the Body app, subscribers lose 5 to 10 pounds consistently in their first month, and I bet you will too. And right now, I'm inviting you to sign up for a 1-year subscription to Body, and I'll give you $100 of in-home fitness equipment for free. But this is a limited time offer for the next 500 beginners who want to get started. So to get your $100 in free gear right now, just go to body.com. That's body with an I.com. Again, BODI.com.